De entrada, yo creo que lo que tienes que darte cuenta, o nos tenemos que dar cuenta, es de que Internet no es, digamos, una especie de herramienta nueva que haya llegado para seguir haciendo lo que hacíamos, ¿no? Pero con un martillo mejor, ¿no? Que es el ejemplo que pongo a veces, ¿no? Sino que realmente es un espacio relacional nuevo, ¿no? Y genera relaciones y formas de contacto distintas, ¿no? El efecto más importante, no solamente en política, pero también en política, es que pone en crisis aquellos espacios de intermediación, ¿no?, que no aportan valor por sí mismos, ¿no? Es decir, que si tú puedes hacer la cosa directamente, ¿por qué tienes que hacerlo a través de algo que está pensado para ser intermediario, ¿no? Si tú puedes comprar el billete de avión directamente, ¿para qué tienes que ir a la agencia de viajes? Si tú puedes movilizarte y ocupar una plaza, ¿para qué tienes que ir a un partido político para que se haga, ¿no? Es decir, si tú puedes, digamos, autoorganizarte para intentar responder a los problemas de los desahucios, ¿para qué tienes que esperar que la administración lo haga, ¿no? Es decir, de alguna manera hay un conjunto, digamos, de efectos, ¿no?, que al principio les llamábamos TICs y ahora deberíamos empezar a ir más allá, porque no solamente estamos hablando de información y de comunicación, sino que hablamos de el Internet de las cosas, el Internet de las personas. Es decir, estamos entrando en otro espacio, que es el espacio digital, que es muy distinto de la estructura social, política del Fordismo, ¿no?, de la estructura industrial, de la cual, en cambio, o en la cual habíamos construido una serie de paradigmas, de conceptos, de ideas, que ahora nos resultan un poco complicadas de seguir aplicando en un entorno que ha cambiado tanto, ¿no? Por lo tanto, los efectos son múltiples, ¿no?, en el trabajo, en las relaciones sociales, en las estructuras de información, en los sistemas educativos. Yo destacaría, en este sentido, otro elemento que es el hecho de que, así como la industrialización lo que generó fue la pérdida de lugares de trabajo en talleres, en artesanos, en sistemas productivos que eran muy intensivos en mano de obra, Internet está entrando en un espacio donde la industrialización no había entrado, que es en el ámbito de los servicios, ¿no?, sanidad, educación, y por tanto está poniendo en cuestión, ¿no?, formas de gestión de servicios públicos, porque en estos ámbitos el ámbito público es muy importante, que empiezan a tener alternativas distintas que no pasan por esos canales, ¿no? Y esto también está, digamos, generando una sacudida, ¿no?, en muchas empresas, y acabará generando una gran sacudida también en el ámbito de las administraciones, ya lo está haciendo, ¿no? Acabamos de hacer un libro para el Centro Reina Sofía, ¿no?, de Adolescencia y Juventud, que es precisamente este, ¿no?, es decir, Internet, partidos políticos y activismo juvenil. Insistíamos en lo juvenil porque, de hecho, el centro lo que insistía era ver cómo los jóvenes estaban actuando políticamente de manera distinta con Internet o sin Internet, ¿no? ¿A qué conclusiones muy rápidamente hemos llegado? Bueno, pues el hecho de que hay, digamos, los partidos, nosotros, digamos, distinguíamos en el análisis los partidos tradicionales y las nuevas formas de acción política y espacios híbridos, les llamábamos, ¿no? Es decir, entonces, por ejemplo, pues en el PSOE o en el PP y en los sindicatos, que son, en nuestra definición, serían, digamos, organizaciones colectivas, de acción colectiva tradicionales, lo que han hecho básicamente es contratar community managers, ¿no? Es decir, que digamos, ellos internamente funcionan como antes, lo que pasa es que han entendido que necesitan que haya algún experto que les diga pues qué tienen que hacer en Twitter, cómo actúan en Facebook, qué hacen en YouTube, etc., ¿no? Y en cambio vemos organizaciones, ¿no?, que lo que hacen es nacen en Internet, ¿no? Y por lo tanto, digamos, podríamos decirlo de manera simple, son organizaciones de community managers, o sea, que se han organizado y ya han entendido la forma de trabajo desde la lógica de Internet. Por lo tanto, utilizan, digamos, los pads, trabajan en formato de trabajo colaborativo, sus relaciones son mucho más horizontales, la organización no tiene esta estructura jerárquica, se basan en nodos más que en responsables. Entonces, por lo tanto, hay una política que se hace con Internet y una política que se hace en Internet, ¿no? Y son, yo creo, características distintas, ¿no? Es decir, por mucho que el PSOE y el PP utilicen community managers y trabajen en las redes, en el fondo, internamente trabajan como antes, o sea, no ha habido un cambio. Podríamos decirlo en el sentido de lo que antes comentábamos, que para ellos Internet es un martillo nuevo.
y en cambio, digamos, Podemos, o incluso en parte Ciudadanos, o no digamos la PA o el 15M, son procesos de acción política, de acción colectiva, de acción conectiva, que, digamos, ya se hacen en un espacio nuevo y con los formatos nuevos, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la gran distinción, y eso hace también que las formas de acomodación, ¿no?, de los distintos sujetos políticos a este nuevo entorno sea más fácil o más difícil, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de adaptación a estos nuevos escenarios, evidentemente, digamos, ¿no? Es decir, la capacidad de trabajar en lógicas informativas o comunicativas con una visión más multicapa, ¿no? Es decir, que tú vas a la televisión, pero hay un equipo que está siguiendo el evento en Twitter, que al mismo tiempo trabaja para viralizar esa acción en formatos, digamos, de papel o de medios de comunicación. Es decir, esa idea de cómo organizarse colectivamente, ¿no?, incluso en el uso más inmediato de los canales de información, esto es algo, digamos, que es innato, por así decirlo, en estos grupos que ya han nacido, digamos, en un espacio que es un espacio digitalizado, y ellos son de alguna manera más nativos digitales. Y en cambio, en las organizaciones más tradicionales es algo mucho más artificial, ¿no? Entonces yo creo que allí hay cuando se habla del nuevo eje, de la vieja política y de la nueva política, estaríamos de hecho insistiendo, ¿no?, en que hay formas de hacer política nuevas que tienen que ver con esas lógicas más horizontales, más de trabajar dentro y fuera de las instituciones, el cómo el fuera de la institución te activa dentro, o el cómo desde la institución puedes utilizarlo para empoderar lo que está fuera. Y en cambio, en la política, en un sentido tradicional, lo que importante era la conquista de la institución, y era la institución la que tenía, digamos, la obligación de transformar. Aquí, digamos, esos espacios que llamamos híbridos, ¿no?, entre institucionalidad y no institucionalidad, están mucho más presentes, y en este sentido no es extraño que haya habido los casos de las alcaldías de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de La Coruña, etcétera, etcétera, que hayan surgido más desde lógicas de movimiento ciudadano que dicen vamos a reocupar las instituciones, vamos ¿no?, a reutilizar esas instituciones desde dinámicas que no eran propiamente las de partidos políticos, ¿no? Yo creo que no podemos ni ser ciberoptimistas ni ciberpesimistas. Lo que tenemos que hacer, y esto, digamos, desde una lógica politológica es lo que yo aconsejaría, es politizar, ¿no?, el debate de Internet. Es decir, ¿qué quiere decir politizar el debate de Internet? O sea, no quiere decir hablar del Partido Socialista o del PP, quiere decir quién gana y quién pierde con el uso de estas herramientas, ¿no?, y por lo tanto, cómo se distribuyen costes y beneficios. Y es obvio que hay elementos que apuntan al optimismo y hay elementos que apuntan al pesimismo, ¿no? Morozov, ¿no?, que es un autor que todo el día habla de los elementos pesimistas, tiene en muchos casos razón, porque evidentemente está todo el debate sobre el Big Brother, sobre el uso del data, ¿no?, de las informaciones, sobre la capacidad de traquearnos que tienen por todas partes, etcétera, etcétera, ¿no? Bah. Y por lo tanto ahí hay un problema de control democrático, de transparencia, de uso, ¿no?, de uso, digamos, democrático de esa información, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto, en una visión más optimista, que es mucho menos el coste de acceso al debate público, actores que no hubieran tenido nunca recursos para entrar en ese escenario lo han podido entrar, las relaciones son mucho más horizontales, ya no tienes una lógica de productor y de consumidor, sino que puedes ser productor y consumidor al mismo tiempo de información. Es decir, que hay una cantidad de elementos. Yo siempre pongo el ejemplo de que si no fuera por Internet, pues en el Corte Inglés siempre seguiría siendo primavera, siempre en el Corte Inglés, y no nos enteraríamos que hay conflictos laborales también en el Corte Inglés y que pasan cosas. Gracias a Internet, ¿no?, sabemos que, porque antes el Corte Inglés lo que hacía era bloquear, ¿no?, toda la información que le podía ir mal, porque eran la primera empresa en publicidad del país, y ahora tienen más dificultades. O sea, esa capacidad de control de los medios, ¿no?, que sigue existiendo, pero que antes casi les aseguraba una cierta impunidad, ahora es un poco más complicado, y eso yo creo que es también evidente. Es decir, seguramente lo que antes comentábamos de las candidaturas municipalistas, si no hubiera habido estos medios alternativos, los costes de acceso a la arena pública hubieran sido mucho más costosos, ¿no? Por lo tanto, hay elementos positivos y hay elementos negativos, ¿no?, o hay elementos que apuntan al optimismo y al pesimismo. Lo que tú comentabas de la fractura digital
ha sido siempre constantemente una sensación de amenaza, pero para mí tengo la sensación de que si miramos los datos, por ejemplo, de los informes que hace Orange o Vodafone o Movistar sobre el acceso de la gente a los teléfonos móviles, a los smartphones, por ejemplo, el crecimiento más importante se ha dado entre 45 y 55 años, ¿no? Que no son precisamente nativos digitales, ¿no? Es decir, que digamos, el hecho de que cada vez más no sea el acceso a las redes a través del ordenador, sino a través del teléfono, y por lo tanto esa capacidad de multiuso del teléfono desde el punto de vista de comunicación, pero también de información, de interacción, está haciendo mucho más amigable este proceso y está haciendo entrar en esta dinámica a personas que hubieran tenido mucha más dificultad con otras trayectorias, ¿no? Por lo tanto, no es que yo niegue ese efecto de fractura digital, pero no lo veo tan grave como podríamos haber imaginado hace 5 o 10 años, ¿no? Es verdad, pero al mismo tiempo lo que decíamos antes de la lógica multicapa hace que tú, cosas que aparentemente estaban solamente en el escenario, digamos, de Internet, con tu capacidad de penetrar, ¿no?, en televisiones, digamos, en momentos de prime time, el hecho de que casi todos los medios han incorporado, ¿no?, la recepción de lo que ocurre en las redes y lo trasladan luego al propio papel, el hecho de que las radios estén constantemente, digamos, utilizando Twitter o Facebook, es decir, genera unos espacios informativos mucho más dinámicos y cambiantes de los que antes, digamos, estaban mucho más encorsetados, ¿no? Y yo creo que eso no contradice lo que tú preguntabas, pero sí que lo que permite es en mezclar formatos, ¿no? Y que una cosa pase a la otra, ¿no? Y que el nieto le enseñe no sé qué a la abuela y que la abuela luego se lo diga a su vecina, ¿no? Y por lo tanto se traslade, ¿no?, ese espacio que parecía muy cerrado para algunas personas, ¿no?, que tenían ese tipo de recursos mejores que otros, sigue siendo significativo, pero no es tan determinante, diríamos, ¿no? Esta es mi visión, ¿no? Bueno, este es el nuevo debate que podemos tener, ¿no? Es decir, que todo esto que está configurando, ¿no?, si repasamos lo que hemos ido comentando, ¿no?, pues una visión de la esfera pública un poco distinta de la que podíamos tener antes, ¿no? Y no me refiero, digamos, al debate clásico sobre la esfera pública en el sentido comunicativo, ¿no?, sino el concepto de lo público. Hemos tendido a pensar que lo público era igual a lo institucional. Yo creo que cada vez más tenemos que ir pensando que lo público es esa capacidad colectiva de enfrentarse a problemas comunes con las instituciones o sin las instituciones, ¿no? Y ese debate de lo común, ¿no?, que ha entrado en esa lógica binaria que antes teníamos entre lo público institucional y lo empresarial mercantil. Ahora tenemos un espacio de lo común, ¿no?, que es un espacio, digamos, en el cual podemos también construir una idea de lo público distinta, ¿no? ¿Esto qué efectos tiene en las políticas públicas? Pues la propia idea de política pública antes la considerábamos propia solamente de las instituciones, por lo tanto ahora podríamos pensar, ¿no?, en una política pública en el sentido más colectivo, más común, y por lo tanto, ¿por qué? Es decir, si entramos en una economía colaborativa, si la información es coproducida, ¿por qué las políticas no pueden ser coproducidas, ¿no? Y por lo tanto, una lógica más horizontal, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar a que las instituciones decidan cuál es el problema, cuáles son las alternativas, cuál es la solución, y luego nos pregunten si queremos participar? ¿Por qué no empezamos desde el principio, ¿no? ¿Por qué no empezamos a participar en el diagnóstico, ¿no? Y por lo tanto hacemos un camino más compartido, ¿no? Esa sería un poco, en términos simples, la idea de coproducción, ¿no? Yo creo que no parece muy posible, ¿no?, que se pueda, digamos, realmente, digamos, aquí yo no soy un tecnólogo en el sentido, digamos, de conocedor de la arquitectura de la red, ¿no?, pero por lo que he ido leyendo, ¿no?, digamos, se afirma que es muy difícil cerrar esos espacios, ¿no?, y por lo tanto que la propia arquitectura original de la red impide, ¿no?, que se cierre, ¿no? E incluso en algunas veces que se ha intentado cerrar, como ha sido en Hong Kong o en China en algunos momentos, o en algún otro país, ¿no?, en Siria, por ejemplo, se han encontrado alternativas, digamos, no tan eficientes, ¿no?, se han encontrado alternativas de comunicación gracias a que existen, digamos, grietas, ¿no?, en estos procesos de... Por lo tanto, yo evidentemente no creo que sea imaginable esos procesos de cierre, ¿no?, y responden a una mirada muy
¿cómo llamaríamos?, muy preventiva, muy negativa, ¿no?, de la posibilidad de empoderamiento que las redes dan. Es cierto que en muchos casos dentro de las redes hay mucho ruido y mucho troleo y, ¿no?, y muchos elementos que no ayudan a tomar decisiones con una cierta tranquilidad. Y yo siempre insisto que no podemos confundir democracia instantánea con democracia directa con deliberación. Por lo tanto, no confundamos, ¿no?, que lo que pasa en las redes es igual a lo que es en el sistema democrático, porque exige una deliberación, unos procesos, etcétera, ¿no? Pero de ahí a considerar que lo que tienes que hacer es censurar, controlar y, digamos, evitar ciertos contenidos, me parece un exceso total, ¿no? Pues son muy importantes, sobre todo si se busca, digamos, el trabajar en los temas frontera, ¿no? Es decir, los temas que son objeto de debate, ¿no? O sea, creo que cada vez serán menos interesantes aquellos sitios en que se trabajen las zonas de comodidad de los investigadores, ¿no? O sea, tendríamos que ser capaces, ¿no?, para seguir siendo más, digamos, para conseguir más impacto social, no solamente impacto en los journals, sino impacto social, el trabajar en esas zonas, digamos, de frontera, saliendo de nuestras zonas de comodidad y planteándonos preguntas y cuestiones que nos hagan, de alguna manera, poner en cuestión preguntas anteriores y plantearnos mejores preguntas, ¿no?, que al final es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Yo creo que en este sentido un congreso como el de GIGAP, que ya tiene una cierta trayectoria, pues va en esa línea, yo creo.